Cuando yo era niño, tuve un tío que se desmayó en plena misa en la iglesia. Lo llevaron al hospital y a las horas falleció. El tío contaba que cuando leía la Biblia sentía como si él flotara en el aire y como una fuerte energía retumbaba su cabeza y hacía que tiemble sus manos. En ese tiempo pues decíamos, es el Espíritu Santo. Yo tenía 8 años. Ahora con total certeza podría decir que él padecía de hipertensión y probablemente se le formó un aneurisma. Aparte no se cuidaba, era medio gordito, tenía desarreglos en su alimentación, tenía como 60 años y nunca tuvo controles médicos de su salud. En el hospital los médicos dijeron que solo movía la mitad de su cuerpo. Existen muchas enfermedades que comprometen al cerebro, pero hay una que se destaca por su alta morbimortalidad. El día de hoy vamos a hablar de los accidentes cerebrovasculares, o mejor conocido como derrame cerebral. ¿Qué es un derrame cerebral? Un derrame cerebral médicamente está mal definido. Eso suena como que se te derramara el cerebro, ¿no? La palabra más propia es accidente o enfermedad cerebrovascular, los cuales se desarrollan de manera repentina. Seguro han escuchado falleció porque se le rompió un aneurisma o quedó hemipléjico porque se le tapó una arteria del cerebro. Como ven, existen causas. Entonces, ¿cuántas causas de accidentes cerebrovasculares o cuántas causas de derrame hay? Bien, tenemos 1. Trombosis aterosclerótica, que significa el taponamiento de una arteria del cerebro producto de las placas de grasas calcificadas. 2. Embolia. ¿Qué es la embolia? La embolia es una masa sólida, líquida o gaseosa que se libera dentro de nuestra sangre y termina tapando una arteria. Por ejemplo, cuando te inyecto aire en la sangre, ¿no? Por eso hay que ver las jeringas, esas cosas. Otro ejemplo, cuando me fracturo algún hueso, el contenido interno de este, que es como una grasita, la médula ósea, puede viajar por la sangre y taponar una arteria de mi cerebro. Estos émbolos también pueden ser pedazos de coágulo que vienen de otras zonas y tapan arterias del cerebro. Número 3. Hemorragias. ¿Cuáles son las causas para que sangre una arteria del cerebro? Las causas pueden ser un aneurisma, la hipertensión, un traumatismo, supongamos me caí, me golpearon por defender a alguien. Número 4. Inflamación de las arterias, que puede darse por infecciones bacterianas. Número 5. Problemas sanguíneos. Cuando tomo muchos fármacos anticoagulantes, antitrombóticos o tengo problemas de nacimiento también puede ser. Entonces, hasta ahí he nombrado 5 que te dan derrame, pero hay muchas más. En este caso solo hablaremos de los más importantes y de los síntomas. ¿Cuáles son los tipos más importantes de accidente cerebrovascular? Tipos de derrame en este caso, ¿no? De los 5 que ya mencioné, los más importantes y los más comunes también son los 2 primeros. Uno es el isquémico, como el ejemplo que les di cuando se tapona la arteria del cerebro. Por ejemplo, ahora mismo apriétate el dedo, ese dedo empieza a sufrir un proceso isquémico. Lo mismo sucede en nuestro cerebro. Número 2 es el hemorrágico. Cuando se rompe una arteria del cerebro, las causas, como ya les dije, pueden ser muchas: aneurisma, traumatismo, etc. ¿Y cuál de estos dos es más común? El isquémico es más común, como un 70-80% de los casos. Entonces, compañeros, la pregunta del millón: ¿cuáles son los síntomas de un ACV, accidente cerebrovascular, o un derrame? Síntoma número 1. Este ocurre tanto en hemorragias y obstrucciones, Número 1 es la deficiencia neurológica focalizada o localizada. ¿Qué es la deficiencia neurológica focalizada? Es la carencia de la funcionalidad del cerebro, pero en solo una zona de este. Supongamos se me tapa una arteria que irriga la parte frontal de mi cerebro, entonces todas las funciones que hace la parte frontal de mi cerebro, como el razonamiento, emociones, parte de los movimientos y la comunicación, empezarían a disminuir. El paciente empezaría a perder la capacidad para comunicarse, ya no podría moverse bien. Entonces, como pueden comprender, cada parte de nuestro cerebro cumple una función y la alteración de una de estas se denomina lesión focalizada. Importantísimo, este síntoma se da de manera repentina.
Además, los pacientes no convulsionan. Si hay convulsión, es otra cosa. A continuación les voy a dar más signos de un problema focalizado importantísimo. El paciente llega con esto. Llega con afasia. Afasia es la incapacidad o dificultad de comunicarse. Defectos visuales. Ven destellos de luces o pueden ver dobles, o se llama diplopía. Mareos. Disartrias, que es la dificultad para articular las palabras. No puedes vocalizar porque es como si te hubieras olvidado cómo mover la lengua o decir la R, la J. Bien, hasta aquí ya han aprendido puntos claves. Estos son un pilar muy importante. El siguiente síntoma es la hemiplegia. La hemiplegia es la parálisis de la mitad del cuerpo. Este es un signo bastante grave. Las personas quedan con secuelas. Para los curiosos, ¿dónde estaría la lesión en el cerebro para desarrollar hemiplegia? El bloqueo de la arteria sería en la arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque esta arteria lleva sangre a la cápsula interna. La cápsula interna es una estructura del cerebro que envía los impulsos hacia la mitad del cuerpo, digamos. Si esta zona se muere, ya no hay cómo enviar los impulsos. Por eso el cuerpo te va avisando la pérdida del control. En este caso, en una hemiplegia es gradual, va avanzando conforme pasan las horas. El paciente lentamente se le va durmiendo la mitad del cuerpo. Hay que ir de emergencia, hay que ir al hospital. Otro síntoma, número 3, el coma. El coma también se manifiesta en lesiones graves, pero ¿qué es el coma? El coma es la máxima degradación del estado de conciencia y donde solo se mantienen las funciones vegetativas. ¿Mucho level, compañeros? No importa, al final hago un resumen de todo esto, hablando lo puntual. Les cuento, estos pacientes en coma tú los encuentras en la unidad de cuidados intensivos. Recuerdo que hace un año me asignaron un paciente que había sufrido caída de nivel, o sea, se había caído desde una altura de casi 2 metros, pero había caído de cabeza. Su familiar lo encontró sentado, con los ojos cerrados, no se podía levantar ni podía hablar tampoco. Al hospital llegó totalmente inconsciente y cuando yo lo examiné el paciente era una piedra, totalmente en coma. A estos pacientes tú les generas un estímulo muy doloroso, los pinchas y no se mueven para nada. Solo respiran, orinan y su corazón late porque esas son las funciones vegetativas o autónomas que el mismo cuerpo controla. Si yo te digo, a ver, deja de latir tu corazón 2 segundos, eso no lo puedes controlar porque eso lo hace el cuerpo mismo. Por eso también se les dice estado vegetal o coma. Al final, ¿qué sucedió con el paciente? Pues no sé. Ya no lo vi. Según el médico intensivista, dijo que sí despiertan del coma, pero cuando son golpes hay que esperar que se desinflamen. A veces demoran 1 semana, 2 semanas en despertar. A veces ya ni despiertan también. Bien, hasta ahí ya hemos hablado de los síntomas importantes. Ahora tengo 3 preguntas. Ya estamos acabando, 1. ¿Cómo diferencio un derrame hemorrágico de un isquémico? O sea, ¿cómo diferencio que se me rompe una arteria de una que se me tapa? Cuando se me tapa una arteria del cerebro por un émbolo, ya sea una bolita de grasa, coágulo, un pedacito de tumor, aire, etc., los síntomas se dan súbitamente. O sea, ahí mismo ocurre la deficiencia neurológica, en su punto máximo. El paciente ve doble o empieza a alterarse su visión, se le empieza a paralizar la cara, cuerpo, empieza a marearse y se cae. Entonces ahí mismo, rápidamente. En cambio, cuando se me va tapando la arteria lentamente, o sea, por un exceso de grasas, que es lo más común, los síntomas pueden empezar de golpe, pero son leves e irán aumentando conforme pasen las horas, días o incluso semanas. Estos son los de mejor pronóstico porque pueden llegar a recuperarse. Claro que va a demorar, pero tienen mejor recuperación. En cambio, cuando se rompe una arteria por hipertensión, los síntomas se dan al instante. Se pueden mantener o pueden evolucionar en minutos a horas. Los pacientes normalmente se desmayan, Como les dije, es más común en un 80% que se vaya tapando lentamente. La siguiente pregunta es el dolor, como dicen algunas personas. ¿El derrame duele?
Si se tapan las arterias del cerebro, ¿te duele? La respuesta es, puede haber dolor. Mucha gente no presenta dolor de cabeza, pero si en caso existe el dolor, hay unos parámetros para determinar dónde está el problema. Esto es un poco más de neurología avanzada. Si la oclusión se da en las arterias carótidas, el dolor de cabeza es por encima de las cejas. El dolor es variable, por lo común es leve. Otros lo definen como poco intenso. Entonces, cuando una persona se le está tapando la arteria, casi ni lo siente. O sea, no siente dolor. Si la oclusión es en la arteria cerebral media, el dolor es en la sien. Si la oclusión es en la arteria cerebral posterior, el dolor se da detrás de los ojos. Pero ¿qué pasa si se rompe una arteria? ¿Cómo es el dolor? El dolor ahí sí sería muy intenso. Seguidamente la persona queda inconsciente o en el transcurso de los minutos a horas, dependiendo de la magnitud. Otro punto es que cuando se rompen arterias o vasos pequeños, suceden síntomas secundarios como vómitos, hipertensión y dolor de cabeza, que en términos médicos se dice cefalea es el dolor de cabeza. No se alivia con nada. Por ejemplo, mi padre se accidentó en su auto, se golpeó la frente contra el vidrio y 3 días después empezó a vomitar, a sentirse mareado y el dolor que no pasaba. Se le había roto un vasito. Les hablo de hace 40 años cuando la justa sabía tomografía. Bien, la última pregunta. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer un accidente cerebrovascular? Los factores son los siguientes. 1. La hipertensión. 2. La fibrilación auricular. Eso es común en ancianos. 3. Diabetes mellitus. 4. El tabaquismo. Y 5. Las hiperlipidemias, o sea, exceso de colesterol y triglicéridos en el cuerpo. Se hizo un estudio científico donde las personas que controlaban su hipertensión disminuían los porcentajes de accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, los que incrementaban 6 en 6 veces estos accidentes era la fibrilación auricular. Entonces, como ven, compañeros, ¿se puede controlar la hipertensión? Sí. ¿Se puede controlar las grasas? Sí. ¿El tabaquismo y la diabetes? También. ¿La fibrilación auricular? Sí, pero es un poco más complicado de controlarla. Pero sí se puede, ¿eh? Por eso, antes de padecer todas estas enfermedades, mejor cuiden su alimentación. Es totalmente absurdo decir de algo hay que morir. Que los gastos y tu familia, ¿saben la cruz que carga una familia cuidando a un paciente hemipléjico? Y esto es, si es que lo cuidan. Bueno, que quede como reflexión. Hemos acabado, vamos a recapitular. Paciente que de repente empieza a sentir que se marea, empieza a ver doble o alterarse su visión, siente adormecimiento en la cara, siente que no puede caminar, siente que se le duerme la mitad del cuerpo, leve dolor de cabeza, empieza a tener dificultad para pronunciar las palabras. Lo muy probable es que esté haciendo un ACV o, como dicen, un derrame. Número 2. Encuentras un paciente que está como piedra, no responde a estímulos dolorosos, aunque aún respira. Eso sería un coma, aparentemente. 3. Ves un joven que está haciendo ejercicio, de repente se cae, lo ves confuso, pero puede pronunciar algunas palabras y le duele mucho la cabeza. Lo más probable es un ACV hemorrágico, porque el isquémico no dolía, pero aparentemente en este paciente es de una arteria pequeña que se ha roto. 4. Ves al mismo joven haciendo ejercicios, se desmaya, ya no dice nada, al hospital llega cadáver. ¿Qué sucedió? Pudo haber tenido un paro cardíaco o una probable ruptura de aneurisma de una arteria grande. En este caso hay un cese absoluto del flujo sanguíneo. Se dice que la persona tiene 4 a 8 minutos para que padezca un daño neuronal irreversible. Entonces es totalmente imposible operar a estas personas. Nadie te salva de estos ataques graves, son muy letales. Bien, compañeros, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Valoren mucho esta información que así nomás nadie se las va a decir. Cuídense, que les vaya bien.